Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Uncanny X-Men número 24, con guión de Gail Simone y arte de David Márquez. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en el relato de Marcus Saint Jr. El tranquilo pueblo de Willow Falls ya tenía sus problemas, pero la banda de forajidos que acababa de aparecer no parecía ser el típico grupo de ladrones de caballos y vagabundos. Eran algo peor, y para colmo, el sol estaba a punto de ponerse, lo que no ayudaba en absoluto. Aún así, el único hombre de la ley del pueblo, Val Ransom, el sheriff, mantenía la mirada firme, sin mostrar miedo, respaldado por su grupo. Calamity Jeter, con su arco y flechas. Calico Kid, rifle en mano. Death Dream, el sepulturero del pueblo, y Rawhide Kid. Ransom le ofrece una salida a Cobra Pit. Abandonen Willow Falls, y nadie saldrá herido. Pero Cobra Pit, con Chelsea a punta de pistola, le responde que el pueblo les gusta y que piensan quedarse. No tienen nada contra ellos, solo necesitan que les entreguen a Rawhide Kid. El trato es directo y sin rodeos. Rawhide Kid es el precio por sus vidas. El sheriff y su gente pueden irse, pero si se niegan, los matarán. Ellos se quedarán con el pueblo. Chelsea los llama monstruos. Cobra Pit no se inmuta y le responde que incluso los monstruos necesitan un hogar. Luego explica lo que les pasó. Atacaron a un hombre cerca de las minas de cobre porque parecía presa fácil. Se trató de un error de cálculo. Resultó ser un zombie. Y desde que los mordió, una vez que cae el sol, se vuelven imposibles de matar. Ransom mira a Rawhide Kid buscando confirmación, pero él solo estuvo con ellos de día y no puede asegurar nada. Nos movemos a Haven House. Ransom, Jeter, Calico, Death Dream y Chelsea escuchan el relato de Marcus completamente aterrorizados. Calico no puede contenerse y se queja de que nadie le avisó de los zombies. Marcus propone parar la historia ahí, pero todos lo cortan de inmediato. Nada de detenerse. De vuelta al cuento. El grupo siente un escalofrío, pero nadie piensa huir ni abandonar a los suyos. Calico pone el problema sobre la mesa. Hay 12 muertos vivientes, y ninguno va a soltar a Chelsea así como así. Marcus le ruega al sheriff que salve a su hija. Ransom se gira hacia Rawhide Kid y le pregunta si puede neutralizar a Pete sin hacerle daño a Chelsea. Rawhide Kid duda. Ransom lo tranquiliza porque Calamity Jeter sí puede. Jeter tensa 3 flechas a la vez y activa sus poderes, que le permiten adquirir cualquier habilidad durante un minuto exacto. Elige la puntería de Hawkeye y dispara. Cobra Pit cae al instante, con 3 flechas clavadas en la cabeza. Chelsea lo observa horrorizada. Jeter no le da tiempo a procesar nada y le ordena que corra. La narración de Marcus continúa. Por un momento, nadie se movió. Nadie respiró siquiera, especialmente los forajidos muertos vivientes de la banda de Cobra Pit. Parecía que la pelea había terminado antes de comenzar. Parecía un final feliz para el pueblo de Willow Falls. Desafortunadamente, para entonces, el sol se había puesto por completo. Marcus abraza a su hija, aliviado, pero Cobra Pit se levanta con las flechas todavía clavadas en el rostro, se burla del sheriff y ordena a su banda que los quemen, los muerdan y los entierren. Los muertos vivientes obedecen y abren fuego. Ransom, Death Dream y Calamity se refugian detrás de unas rocas, pero Calico Kid corre hacia su caballo Ember y lo monta. El sheriff le ordena que se refugie, pero ella, con un rifle en cada mano, le informa que tiene otros planes. Mientras tanto, justo fuera de Haven House, Rogue está viviendo una pesadilla. Frente a ella están Elsa Bloodstone y su legión de monstruos, Amphibian, Living Mummy, Frankenstein's Monster, Morbius the Living Vampire y Werewolf by Night. Rogue los reconoce a todos, uno por uno. Elsa no pierde el tiempo. Si los mutantes no se van, Jubilee muere. Rogue observa a la legión y le viene un recuerdo de la infancia. De niña esperaba toda la semana el maratón de películas de terror de los sábados. Con una vida familiar caótica, sentarse frente al televisor con palomitas y asustarse de la ficción era el mejor escape que tenía. Ella ha peleado contra dioses y horrores cósmicos sin pestañear, pero la legión de monstruos la hace querer cubrirse los ojos con una manta. Wolverine le pide que dé la orden. Rogue le dice que guarde las garras y le comunica a Elsa que no van a pelear. Hay niños en la casa. Elsa hace que Morbius sujete a Jubilee por la garganta, con los colmillos listos, exigiéndole a Rogue que piense bien lo que va a hacer. Rogue lo nota.
Jubilee no se está resistiendo en absoluto. Evalúa a su equipo con rapidez. Kurt está tan nervioso como ella. Remy es impredecible tras la intervención del ojo izquierdo de Agamotto, y Logan solo tiene una cosa en la cabeza: atacar. Como para confirmarlo, Wolverine desenvaina las garras y le dice a Elsa que le ordene a su perrito que deje de mirarlo, refiriéndose al hombre lobo. Elsa le responde que lamentablemente no puede, porque muerde. Gambit se burla de la Legión y les recuerda que la última vez que supo de ellos eran policías de monstruos. Elsa alza las manos y relámpagos rojos caen sobre la tierra, mientras les dice que ha habido un cambio en la gerencia. Resignada, Rogue concluye que la situación no está mejorando. Cuando el humo se dispersa, Rogue reconoce el lugar donde están ahora: Sweetwater Park, un parque de diversiones acuático abandonado y destruido. Nightcrawler aparece en la cima de una torre de caída, murmurando que no se está divirtiendo. Wolverine fue teletransportado sobre los rieles de una montaña rusa y escucha el gruñido de alguien acercándose. Werewolf by Night ataca a Wolverine por la espalda y le muerde la carótida. Logan lo arroja contra una estatua de tiranosaurio, pero la pérdida de sangre lo hace perder el equilibrio y cae desde la montaña rusa, estrellándose contra el agua. Mientras tanto, en el piso más alto del edificio más alto de Nueva Orleans, Agatha Harkness observa la pelea mientras bebe una copa de vino. Satisfecha de que su bando haya derramado la primera sangre, se levanta y le pide a su lobo Salem que la acompañe hacia la ventana. Durante toda su vida y ahora que ha fallecido, Agatha solo ha querido una cosa: una ciudad propia donde abunde la sangre y las almas puedan cosecharse como fruta. Un nuevo Darkhold. Pero para lograrlo, primero tiene que desalojar a los inquilinos anteriores. Volvemos con los Uncanny X-Men. Nightcrawler es sorprendido por un olor a podredumbre y una silueta que aparece detrás de él y lo sobresalta. Pronto se da cuenta de que ese olor es de carne necrótica. Le pregunta al monstruo de Frankenstein si es necesario que peleen. Él le responde con un par de palabras: mutantes malos. En otra parte de la montaña rusa, Jubilee se enfrenta a Morbius. Ella sabe lo que es ser vampira, ya lo vivió. El infierno de estar muerta pero consciente, sentir la sangre enfriarse hasta la temperatura ambiente. Lucha por no llorar y le advierte a Morbius que si se acerca, iluminará el lugar como el sol explotando. Morbius le pide que tenga cuidado porque la madera está podrida. Luego le pregunta si ser vampira era tan malo, si no extraña volar, ser fuerte, vagabundear sin miedo. Jubilee admite que sí, pero que prefiere una vida complicada a estar cubierta con la pátina de la muerte. Morbius se disculpa porque le quitará eso y se abalanza hacia ella. Por su parte, Gambit fue teletransportado cerca de la entrada del paseo en balsas. Sabe que probablemente es una trampa, pero tiene un mazo listo. Comenta que, de niño, había lugares así por todos lados, porquerías que fingían ser cajunas para atraer turistas, como el Gumbo que se compraba en máquinas expendedoras. Remy sube a una balsa y rema hacia el interior del túnel, rodeado de muñecos abandonados. Recuerda lo que su padre le decía: si te enfrentas a una criatura en el pantano, o estás en su hogar, o estás en su terreno de caza. En eso, Amphibian surge del agua y lanza la balsa por los aires. Remy reconoce que debería haber escuchado a su padre. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a 23 Pablo Winter. Volvemos con Wolverine, quien recupera la conciencia flotando boca abajo en un charco de su propia sangre. Se desvanece y se despierta varias veces antes de recordar lo que pasó. Werewolf by Night le perforó la carótida. Cualquier humano normal habría muerto antes de llegar al suelo, ya que el cuerpo solo puede perder el 14% de su volumen de sangre antes de desvanecerse. Logan siente a Werewolf by Night entrar al agua y acercarse para darle el golpe final. Pero hay algo que él no sabe. Él no es un humano normal. Su factor curativo mutante ya reparó todas las heridas, y eso lo hace muy difícil de matar. Wolverine se levanta de golpe y golpea a Werewolf by Night en el estómago. Werewolf by Night se defiende y le araña la cara, pero Logan no se amilana. Su oponente ya está muerto. Él solo tiene que ayudarlo a que lo entienda, así que lo golpea nuevamente, derribándolo con violencia. Luego lo arroja al suelo y le dice que le dará una paliza tan dura que ni su propia madre podría reconocerlo, pero todo eso sin usar las garras. Mientras tanto, Rogue recorre el parque buscando a Gambit y Nightcrawler,
consciente de que alguien los está manipulando a todos. Living Mummy la ataca por la espalda, le sujeta el cuello y la levanta en el aire. Elsa Bloodstone aparece de pronto y le apunta con su rifle, mientras le informa que ha sido capturada por Encanto, cuya fuerza proviene de las artes ocultas, al igual que sus balas. Rogue ve la bala acercarse a ella. Sabe que está asustada, pero sigue siendo una X-Men, y Bloodstone acaba de cometer el mismo error que tantos villanos antes que ella. Rogue se agacha y la bala impacta contra Living Mummy, destrozando la cabeza. De un salto se aparta de él y le arrebata el rifle a Elsa. Mientras le apunta con él, le pregunta quién es la líder a la que se refirió. Elsa comenta que es irónico, viniendo de una Darkhold, y le pide que adivine. Rogue la mira horrorizada. Lo ha comprendido. Todo fue una distracción. Elsa lo confirma. Ella está en Haven House, lista para arropar a los niños. Nos movemos a las afueras de la casa. Agatha la observa desde la distancia y le pide a Salem que la siga. En eso, Waffles, el perro guardián robot, se activa en modo centinela al detectar dos amenazas. Salem se abalanza sobre él, mientras Agatha comenta tranquila que esto va a ser un desastre total. De vuelta en el parque, Rogue suelta el rifle y le ordena a Elsa que se vuelva a su set de filmación, ya que han sido derrotados. Elsa, en el suelo, le responde que no piensa lo mismo que ella. De la nada, Rogue es atacada por un hombre lobo que tiene las garras de Wolverine. Mientras lo mira sorprendida, Elsa termina diciéndole que las probabilidades ahora están a favor de la casa y que todos van a morir antes del amanecer. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Where Wolverine. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, tengo que admitir que no sabía si esta serie iba a continuar, pero viendo el apoyo que recibió, aquí estamos otra vez, y se agradece, porque la historia se está poniendo cada vez más rara, en el buen sentido. Siento que este número mezcla muchas cosas, y aunque a ratos parece caótico, también tiene ese encanto de que todo puede pasar. El conflicto principal sigue girando en torno a sobrevivir a algo que claramente está fuera de control. Pero ahora ya no es solo el peligro físico, sino entender qué está moviendo todo desde atrás. Y ahí es donde entra Agatha, que honestamente me dejó más dudas que respuestas. No entiendo bien qué hace ahí, y eso de que está muerta, o sea, ¿de qué me perdí? También me sorprendió muchísimo ver a Elsa trabajando con los monstruos, cuando siempre ha sido cazadora. Eso me dejó pensando qué tipo de control tiene Agatha sobre ella y sobre los demás, porque no se siente como una simple alianza. Lo que más me gusta, como siempre, es ver a los monstruos en acción. Me recordó un poco cuando trabajaban con Deadpool, aunque aquí sentí que faltó Zombie, y quién sabe quién más. Igual, verlos juntos siempre suma. La dinámica de los X-Men está bien, pero siendo honestos, los Uncanny X-Men deberían poder derrotarlos relativamente fácil, ¿no? Y luego está lo de Logan. ¿Cómo fue que el hombre lobo lo convirtió? Aunque bueno, ya lo hemos visto pasar por cosas así, como cuando fue vampiro en Bloodhunt, así que tampoco es tan descabellado. Y ese detalle final del lobo de Agatha contra el perro centinela, la pelea del siglo, jaja. Pero en serio, siento que todo esto apenas está armando algo más grande. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué tan profundo llega realmente el plan de Agatha? Y sobre la historia del cuento, sin comentarios. Espero que terminen con ese experimento lo más pronto posible y retomen la historia principal, si es que la hay. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.